Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Realmente a todo el planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 8:15 de la mañana. Cuando se da la separación de los padres, cuando se da un divorcio, bueno, hay que tomar algunas consideraciones, sobre todo si hay hijos en medio, ¿cierto? ¿Qué se debe hacer desde el punto de vista legal para proteger los derechos de los niños en medio de una situación de esa naturaleza? Es el tema que hoy nos ocupa gracias a la gente de Secodap. El núcleo de la sociedad. Familia. Con Román Losinski. Recibimos a esta hora en el programa a Ángela Villafrán, que ella es abogada, es miembro del Servicio de Atención Jurídica de Secodap. Ángela, buen día, ¿cómo está? Hola Román, buenos días. Gracias por atender. Pensaba yo cuando se planteaba este tema para el día de hoy, bueno, lo primero que deberían hacer unos padres que están a punto de separarse, divorciarse, es considerar que no es un asunto de dos, si es que hay hijos en medio, ¿cierto? Completamente. Y bueno, no nada más divorciarse, porque al servicio también nos llegan casos de uniones estables de hecho. Y papás que, bueno, se están separando también, y eso también afecta a los chamos si tienen hijos en común. Claro. Entonces, sí, en principio... ¿Qué es lo que debo considerar? Exacto. Mira, en principio me gustaría mencionar que, bueno, es trabajo de dos. ¿Por qué es trabajo de dos? Porque la LOBNA reconoce que mamá y papá tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos para con los chamos. Y también los chamos tienen derechos con sus papás. Como, por ejemplo, los chamos tienen derecho a conocer a sus padres y su madre y ser cuidado por ellos. O mantener relaciones personales y contacto directo con ambos. Entonces, a veces a mamá y a papá se les olvida, o quizás en medio de todo este conflicto que pueden tener ellos como pareja, se les olvida que a pesar de que se están separando de su pareja, creen que se están separando de los chamos, y no es así. Entonces, recordar siempre que todas estas situaciones les van a afectar a los niños, recordar siempre que hay que tratar de conversar con ellos, decirles qué es lo que está pasando, bueno, también dependiendo de su edad. Hablar con un chamo de 2 años no es como muy fácil, pero si ya ellos pueden ir entendiendo la situación, explicarles, bueno, mira, no es tu culpa, vamos a separarnos, y aquí empieza el conflicto, bueno, dónde va a vivir el niño, con quién va a vivir, cómo va a ser la convivencia con el papá con el que no viva, cómo es el tema de la manutención, y son cosas que, bueno, en el caso de los divorcios se pueden llevar a cabo con un régimen de instituciones familiares a través del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, pero en los casos de uniones estables de hecho, donde eso no está regularizado, es un poquito más complicado porque mamá y papá tienen que, bueno, poner a su parte e ir, bueno, al Ministerio Público, Consejo de Protección, a tratar de llevar este acuerdo de instituciones familiares para que el chamo no le afecte. Tratar de acordar, bueno, dónde va a vivir el chamo, quién va a tener la custodia, si mamá o papá, cómo van a ser los regímenes de visita, bueno, cada cuánto lo voy a ver, cómo van a ser las vacaciones, y el régimen de manutención, cuánto va a aportar cada uno, dependiendo de sus ingresos mensuales, y que explicarle siempre al chamo, mira, está pasando esto, ahora vas a vivir aquí. También tratar de escucharlo. También dependiendo de la edad, preguntarle, mira, ¿dónde quieres estar? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo te sientes bien? ¿Dónde te sientes bien? Eso es muy importante. Trabaja. Es prudente, no sé si desde el punto de vista psicológico, pero es prudente, por ejemplo, que ese niño, esa niña, en medio de una separación, pues tenga acceso a papá o a mamá a libre demanda, es decir, más allá de lo que diga el acuerdo, más allá de lo que diga la sentencia de divorcio, que si el niño quiere estar con papá o quiere estar con mamá, esté en él la decisión. ¿Eso es sano? ¿Eso está bien? Bueno, el 100% no necesariamente tiene que ser la decisión de él, pero sí tomarse en cuenta. Claro, si papá y mamá están trabajando y el chamo tiene que estar en el colegio, eso hay que verlo, ¿no? Claro. Pero siempre tratar de que mamá y papá trabajen en equipo. Y no necesariamente cumplir siempre las demandas, pero siempre estar en pro del beneficio de él o de ella. Esperar de, bueno, si esta semana, por ejemplo, no se ha pasado tiempo con el chamo o no vivo con él, bueno, vamos a tratar de ir a un parque, por ejemplo, vamos a tratar de ir a comer o voy a ir a visitarlo a su casa. Claro. O tratar de siempre mantener un equilibrio entre mamá y papá para que el chamo no sienta esta falta o este efecto, claro, a pesar de que claro, sí va a pegarle, claro, al principio o sí va a afectarle, claro, al principio. Tratar de que sea lo menos posible. Claro. También es importantísimo que mamá y papá eviten en lo mayor posible tratar de tomar a los chamos como un trofeo, porque hemos visto muchísimo en el servicio
que bueno, si él no hace esto, el chamo no va a irse este fin de semana con él. Y así no funciona. O sea, siempre hay que trabajar en función de los derechos de ellos y tomar en cuenta que uno, es derecho tanto del niño como del papá o de la mamá, Claro. ¿no? ¿Qué- Entonces, ujú. ¿sí? No, estaba preguntándome, ¿qué derechos tienen los niños frente a una separación? ¿Lo sepan o no? Probablemente los más chiquiticos no lo sepan y a lo mejor algún adolescente pues tampoco lo sabe. ¿Y por qué lo pregunto? Porque uno conoce de casos de separación, Ujú. bueno, que no se dan de la mejor forma, que no fluyen, que son muy tirantes las negociaciones o las discusiones en eso, en el tiempo a compartir, en el aporte económico, etcétera, etcétera. Y suele uno escuchar argumentos de ese papá o de esa mamá que están en pleno proceso de separación o de divorcio, que uno dice, ya va, pero es que están muy mal asesorados desde el punto de vista legal, porque según entiendo hoy, estamos conversando con Ángela Villafranca, abogada, miembro del Servicio de Atención Jurídica de SECOAP, entiendo que la ley pone al niño por encima de la propia relación de sus padres, ¿cierto? Claro, es que mira, como te estaba diciendo, hay que trabajar en equipo y lo que te quería comentar para entrar en esta pregunta que me estás haciendo es Sí, que no hay que atribuirles el papel de mediador a ellos. claro. ¿Por qué? Porque entonces mamá y papá empiezan como una disputa y el chamo Mm, está en medio y siempre hay que ir en pro del interés superior del niño, que sí, es lo que más le beneficia a ellos. Es lo que me estás preguntando. ¿Qué sí. derechos? Bueno, te mencioné ahorita el conocer a mamá y papá, ser criado por ellos, ser criado en una familia, tener derecho a las relaciones personales entre ellos, la convivencia, el derecho a la manutención, el derecho, bueno, a estar con ellos, a compartir. Siempre, y me gusta mucho decir esto cuando atiendo a una persona que se está separando y que quizás no lo tiene presente, mira, como a pesar de que te estás separando y puedes sentir muy mal, hay que separar esto del chamo, hay que separar completamente esto del chamo y saber o ponerte un poquito en su lugar, ver cómo le puede estar afectando, porque esto puede afectar a los chamos con sentimientos de tristeza, pueden llorar, pueden tener miedo, pueden sentir muchísima culpa, bueno, es mi culpa que mamá y papá Sí, se separen. sí. Y no necesariamente hay que explicar estas situaciones a ellos para que no se vean tan afectados con la situación. Porque, bueno, le cambia completamente el panorama familiar, porque, bueno, ya no vivo con los dos, vivo con uno, ya no los veo todos los días, ya para poder ver, por ejemplo, a mi papá, tengo que llamarle por teléfono y preguntarle cuándo puedo ir a verlo. Entonces, este tipo de situaciones siempre hay que poner al chamo primero y bueno, tratar de mantener el espacio siempre con ellos. Claro, claro. En la práctica, en lo que reciben el servicio, lo que se puede recibir en cualquier bufete el día de hoy, ¿qué es lo más difícil de acordar en la separación? ¿Es el tiempo a compartir con el niño? ¿Es el dinero a aportar en la casa para su manutención? ¿Cuál suele ser el escollo, ese obstáculo más importante? Mira, yo creo que lo que es el régimen de manutención, bueno, porque no es un secreto, la economía actual venezolana y hay muchos papás que no tienen trabajos fijos, sino que son comerciantes, por ejemplo. Entonces a veces me llega una mamá, mira que él no me está dando dinero para la manutención porque, bueno, yo tengo que pagar colegio, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro y bueno, papá no tiene la capacidad económica completamente para darle lo que ella está demandando, por ejemplo. Un monto, por ejemplo, mamá necesita 15 bolívares mensuales y papá gana 10. Mm. Entonces, ¿cómo puede tratar de aportar papá de otra forma? Mm. Y esas cláusulas pueden ser modificadas en el tiempo. Es decir, papá hoy se compromete a dar, no sé, 50% para la manutención del niño, pero resulta que más adelante papá se queda sin trabajo y no alcanza ese 50%. ¿Eso puede ser modificado en el documento? Sí, porque en principio estos régimen de convivencia, manutención, custodia deberían ser, en principio, acordados. Tiene que ser un acuerdo mamá y papá y que ellos se sientan cómodos con esto. Si no se sienten cómodos o no llegan a ningún tipo de acuerdo, lo hace un tribunal. Ahora, si este acuerdo o las condiciones cambian, ellos pueden introducir algún tipo de oficio al tribunal y modificar este acuerdo. Entiendo. Recomendación, alguien a lo mejor puede estar atravesando o por atravesar un momento como este de separación primero, de divorcio después. Recomendaciones ya para cerrar. Mira, recomendaciones, siempre trabajo en equipo, no atribuirles el papel de mediador a los chamos, trabajar y aceptar la realidad. No hay que decir culpable entre mamá y Sí, papá. sí, Es una situación compleja para todos, sí, hablar con ellos y tomar en cuenta cómo se sienten siempre. Y sí, bueno, pasar tiempo con ellos. claro. Ángela, gracias por este tiempo.
Gracias a ti, Román. Un gusto. Feliz día. Feliz día, feliz semana. Ángela Villafranca es abogada, miembro del Servicio de Atención Jurídica de Secodap. 8